El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes los pastores, Jorge Enrique y Luz Marina Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poderles saludar en este día tan especial, día que Dios preparó, día que Dios tiene para traer bendición a tu vida, a tu casa y a todo aquel que atiende y escucha la palabra de Dios. Buenos días, amor. Buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Sí, una bendición, un día más, un día que está estipulado por el gobierno, un día de descanso, pero que nosotros, los que amamos a Dios, dedicamos para el Señor. Y qué bueno poder estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir una palabra de bendición, como siempre, guiada, dada por el Espíritu Santo de Dios, una palabra que ha edificado nuestras vidas y que sabemos, que tenemos la certeza que también edificará tu vida. Así que no te desconectes, y si estas prédicas han sido de bendición para tu vida, invita a un amigo, invita a tus familiares, hoy aquí en cuarentena en Bogotá nuevamente. Sino todo no es malo, hay que ver las cosas buenas. Aquí con tu familia te puedes reunir y escuchar un mensaje de bendición. Invita a los que ya dejen sus quehaceres y vamos a compartir una hora la palabra del Señor, una palabra que bendecirá tu vida. Y aquel que no está contigo, envíale el enlace, compártelo para que otros también puedan ser bendecidos con la palabra de Dios. Caminó con Dios, es el título, caminó con Dios. Alguien que fue ejemplo, que dejó registrada en la historia bíblica su testimonio, su vivir. Y ese es el reflejo para que tú y yo hoy escribamos también en el libro de la vida, porque la Biblia dice que serán abiertos los libros, para que tú escribas en el libro de la vida tu caminar con Dios. Nuestro tema, caminó con Dios. Caminó con Dios, el tema basado sobre la vida de Noé. ¿Y por qué sobre la vida de Noé? Porque estamos viviendo unos tiempos muy similares a Noé. Escuchamos el arca, escuchamos la vida de Noé y lo vemos como tan lejano, pero es que allí había una generación perversa y había un hombre que le creyó a Dios, aunque todo era tan adverso a lo que él hablaba, a lo que Dios le había encomendado, él le obedeció. Y ese es el tema que vamos a tratar en este día. No te desconectes y cierra tus ojos. Vamos a orar, vamos a pedir que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a través nuestro. Sea el Espíritu Santo de Dios disponiendo tu corazón, tu vida, abriendo, quitando todo obstáculo que nos impide entender ese mensaje de salvación que Dios tiene para nuestra vida. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración invitando al Espíritu Santo que Él tome el control de nuestras vidas. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por permitirnos estar aquí y compartir tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es vida, porque tu palabra no vuelve vacía, porque tu palabra bendice, edifica, exhorta. Y eso es lo que queremos con este mensaje, con este sermón que tú diste a nuestra vida. Queremos que las personas sean bendecidas, sean edificadas, que las personas puedan ver una voz, escuchar una voz de aliento a través del mensaje de la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, pero cuando creemos a tu palabra es como un refrigerio a nuestras vidas, Señor. Y sabemos que no estamos solos, sino que tú tienes el control de todo. Te doy gracias por esta palabra, Señor, que ha bendecido nuestras vidas.
Te doy gracias por esta palabra y te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tu Espíritu Santo penetre, que lleve esta palabra hasta los rincones más lejanos y la gente y las personas puedan ser bendecidas y puedan ver luz de esperanza, porque esa es tu palabra, lámpara a nuestros pies. Te doy gracias, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrando a través de nuestra vida. Todo aquello que quiere obstaculizar, todo afán, toda ansiedad que no permite escuchar y aceptar y entender tu palabra, en el nombre de Jesús lo derribamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, y que sea tu Espíritu Santo ministrando en cada vida, en cada familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Nuestra generación es enmarcada, es vista, profetizada y se está cumpliendo por Dios como la generación que vivió en los tiempos de Noé. Dice la Biblia en Mateo 24:37, y el mismo Dios lo dijo en labios de la persona de Jesús de Nazaret, porque en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo número 39. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Por lo cual, hoy, tú que me ves, necesitas tener el carácter que tuvo Noé. Porque estamos viviendo en medio de la misma vivencia de las personas antes del diluvio. Había antes del diluvio mucha maldad. Dice la Biblia que se mataban unos a otros. Dice la Biblia que había tanta violencia que hoy en día se ve. Si alguien no usa quizás la mascarilla, otro no va con amor ni nada, sino ¿qué hace usted sin mascarilla? O quizás otro que ve hacer otra cosa y que no le gusta, empieza a desmeritarle, a hacerle videos, y se está generando violencia y violencia y violencia. Uno de los índices más altos que estadísticas es que aumentó en la cuarentena la violación a las mujeres, aumentó la violación hacia los hijos, y los divorcios han aumentado más del 70%. Así que estamos viviendo un tiempo, pero no queremos hacer alusión a lo malo, sino queremos hoy decirte, camina con Dios. Ese es nuestro tema, y basaremos nuestra enseñanza en Génesis 6:9. 6:9, Génesis. ¿Qué dice la Biblia? Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y bueno, que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, tan solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Dice la Biblia, tan solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Y es que es difícil vivir en la voluntad de Dios, y más en estos días. Uno quiere hacer la voluntad de Dios, uno lee la palabra del Señor y quiere hacerlo, pero es tan difícil por la degradación que hay hoy en día. Y si tú quieres hacer la voluntad de Dios, están las personas de alrededor para burlarse, para herirte, para ofenderte, para querer desacreditar y querer hacerte entender, ahí no está, ese no es el camino. Haciendo tú lo correcto, haciendo tú lo justo, no vas a ganar nada.
uno que está en el comercio, le es difícil ser correcto, pero No imposible. pero no imposible. Y que gracias al Espíritu Santo, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, que es el que nos convence y nos dice, no hagas eso, y porque uno ya tiene un temor en Dios, uno no lo hace. Y yo sí te invito en esta mañana, ten cuidado y pide a que el Espíritu Santo siempre sea guiando tu vida. Es difícil, mas no imposible. Y tenemos que ser como Noé, que aunque todo el mundo se burlaba de él, aunque todo el mundo estaba en contra de la palabra que él hablaba, él se mantuvo firme en la obediencia a Dios y lo logró. ¿Qué logró? Ser salvo él y toda su casa. Asimismo, hoy tú lo puedes hacer. Mantente firme en la palabra de Dios, obedeciendo a Dios, y aunque todo parezca adverso, aunque todo parezca imposible, no lo es, porque con la ayuda de Dios todo es posible y es para bendición y es para vida eterna cuando tú andas en el camino de Dios. La voluntad de Dios, dice la Biblia, es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que conozcan a Jesucristo y se acerquen a Dios Padre a través de Jesucristo. Jesucristo muy claramente lo dijo. Esta es la voluntad, oh Padre, que te conozcan a ti a través de mí. Por eso hacer la voluntad de Dios tiene que ver con tu actuar. Tiene que ver con el desarrollo de tu vida. Tiene que ver con tu moral que se ajusta a ser imparcial, y el trato con los demás determina si estás tú viviendo en la voluntad de Dios. Muchas personas creen que hacer la voluntad de Dios es entrar a una iglesia, volverse en unos monjes, unos santos, mirar a todo el mundo, ese hizo, ese no, yo no lo hago, entonces voy bien. No, esa no es la voluntad de Dios, porque Dios no quiere robots, Dios no quiere personas que no rompan un plato, pero dan media vuelta y rompieron la vajilla. No, Dios no quiere defensores de la fe, personas que usen la fe supuestamente para dañar a muchas personas con temas que no les debe importar. Lo que hacían los fariseos. Lo que hacían los fariseos. Ellos siempre estaban listos para señalar y juzgar. Y si señalaron y juzgaron al mismo Dios, ¿cuánto vendrá a hacer con nuestras vidas? Pero debemos aprender lo que el Señor Jesucristo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el ser justo no tiene que ver con una vida idealizada. Ese es el gran error de la iglesia cristiana. Sí, Idealizar a otro, idealizarse a sí querer mismo. imponer normas, y les es más importante que si una mujer se maquilla o no, le es más importante que esa persona tenga su Señalarla. corazón dispuesto y un corazón contristo y humillado. Hay una mujer maquillada pero entra con su corazón dispuesto para Dios, y una que no lo está, pero está maquinando cosas y maquinando hacia el mal. ¿Cuál de las dos? Si un fariseo ve a las dos, califica a la que ante sus ojos, ante su apariencia, la califica como esta sí, esta sería salva. En cambio, esta que tiene cantidad de maquillaje, esta no, esta es mundana. La califican de acuerdo a lo que sus ojos ven, pero Dios califica de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Amén. Y es que es así más es. importante Amén. la actitud del corazón que la actitud externa. Es Claro correcto. que, espérame, perdóname, No, sí. pues lo quiero aclarar. Cuando uno tiene una actitud en su corazón buena, eso se va reflejando hacia el exterior. Tenemos que empezar de adentro hacia afuera. No quieras tú
empezar de afuera hacia adentro, porque así vas a herir, vas a ultrajar, vas a apartar a mucha gente de los caminos de Dios. Bueno, que ya el evangelio ha ido evolucionando, o los líderes han ido evolucionando y conociendo el verdadero cristianismo, porque hubo un tiempo que era muy religioso, era muy, sí, se estigmatizó tanto que se juzgaba a la gente de tal forma que muchos jóvenes, mientras estaban bajo el sometimiento de los padres, obedecían, pero tuvieron la más mínima independencia y se fueron, y no quieren saber del evangelio porque se les dio un evangelio fuerte, un evangelio religioso, no de amor, sino de miedo, de temor, que si tú no haces esto, estás pecando y te vas para el infierno, que si tú no haces esto, te va a ir mal. Y no, así no son las cosas. Tú tienes que enseñar a tus hijos es a amar a Dios, a que se acerque a un Dios de amor. Claro, Dios es amor, también es fuego consumidor, pero tú tienes que enseñarle a tus hijos, el pecado tiene una consecuencia. Ten cuidado, Dios te perdona, Dios te va a ayudar, pero todo acto tiene una consecuencia. Y es importante entender que la vida cristiana no se puede idealizar. Tú no puedes tomar a una persona como cristiana por su obrar, porque recuerda que la entrada a la gracia es por Jesucristo. Y cuando Cristo viene a nuestro corazón, debemos empezar a disfrutar nuestra vida cristiana sabiendo que en nuestro ser hay obras de la carne y son destruidas cuando nos sometemos a la guía del Espíritu de Dios, quien produce el fruto. Por eso Dios hace un comparativo en ese tiempo y lo vuelve a hacer hoy. Ese comparativo era la vida que vivían los hombres que alejados de Dios hacían el mal. Y hoy Dios vuelve a hacer ese comparativo de los hombres de nuestra época que viven pensando en el mal. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mira qué controla tu vida para hacer la voluntad de Dios, tu pensar. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cuántas veces tú te la pasas en el Face mirando al uno, al otro? Y cuando miras tu realidad es totalmente distinta y te sientes frustrado y te sientes desvirtuado. Tu pensamiento debe ser 100% en Dios. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Pero también le dijo, medita en la ley de Jehová de día y de noche. Por eso a veces en nuestra vida hay cosas que traemos porque nuestra naturaleza humana está vendida al pecado. Pablo lo dice, está, mejor dicho, como cuando a un elefante de pequeño se le pone una cadena y se le enseña que no se puede mover. Luego le quitan la cadena y él sigue ahí. Pero Dios quiere que tú rompas ese esquema con la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es la que hace todo en nuestra vida. Ella es la que nos limpia, ella es la que nos hace ser mejores personas. No es ese ritual religioso que tú tienes. Cuando tú hablabas esto y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Ahí se rompe todo esquema de los fariseos y de las personas religiosas. Tú le impones a una familia, tú le impones a tus hijos, debes ir
a la iglesia todos los domingos. Debes ir a la iglesia X, Y días. Tú tienes que ir a la iglesia a cumplir ciertos servicios. Y tú calificas a esa persona por su asistencia. Listo, si asistió, pero ¿qué hay detrás de esa familia? En verdad su familia está siendo bendecida, en verdad la obra de Dios, la obra de la palabra de Dios se está viviendo en esa familia, porque es que conocemos de muchas familias que en la iglesia son perfectas, amor, son perfectas. El padre de familia y la mamá son amorosos, son los padres más ejemplares, y por eso en la iglesia todos son santos. Pero es que no se esconde, no se pone una luz, no la podemos colocar en un bombillo, no lo podemos colocar en el día, lo colocamos y lo prendemos en la noche para que alumbre, irradie. En la iglesia todos son santos. Allí no necesitas cambiar, no necesitas ser santo, tú necesitas ser santo en todo lado, en tu trabajo, en la calle, en el comercio, donde quiera que tú vayas. Allí es donde Dios necesita que tú alumbres para que otros que no han conocido la luz de Cristo puedan llegar y conocer la verdad. No necesitas hablar tanto ni describirte como una persona piadosa, una persona santa. Es que yo sí no hice, él sí lo hizo, es que yo, es que esto. Y muchas personas se alaban a sí mismas y dicen, yo hice, yo, en cambio, él hizo, él ultrajó, él maltrató, en cambio yo no. En cambio, todo lo hizo él, yo no lo hice. El simple hecho de que esa persona se esté alabando a sí misma, a mí ya me dice, esta persona no es. Dice la palabra de Dios que no te alaben tus propios labios. Esa persona que sus labios le alaban, ya tiene lo que busca, alabanza de los hombres, pero no estamos buscando alabanza de hombres, sino estamos buscando el favor de Dios. No eres nadie ni tienes la facultad de juzgar a otro para quedar tú bien, sino por el contrario, tratemos de hacer lo mejor y ayudar. Si alguien cayó, no le caigamos encima, no lo pisoteemos, no lo terminemos de acabar, no, sino ayudémoslo, restaurémoslo con amor, y en amor hagámoslo, no juzgando y no destruyendo, porque después de que tú hablas una palabra, ya quedaron unas consecuencias y ahí ya no se puede hacer nada. La palabra lanzada después de decir algo y después de vituperar a una persona, después de eso, ¿qué puedes tú hacer? Tú te arrepientes, pero ¿y lo que dijiste? ¿Cómo dejaste a esa persona? Ten cuidado por eso antes de actuar y de hablar, ten cuidado con lo que dices. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? En aquellos hombres, en su corazón solo había pensamiento de continuo al mal. Y es que Génesis 6:6 dice la Biblia, Génesis 6:6, que Dios, como resultado de ver que la gente piensa lo malo, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en aquella tierra, y le dolió en su corazón. No habían personas que buscaran a Dios. No habían personas que tuvieran una actitud de buscar una relación con Dios. Y es hoy lo que se quiere atacar y se quiere hacer, cerrar la iglesia para que la gente no busque a Dios. Estamos a través de estos medios, pero también estas redes sociales en determinado momento nos bloquean y usan su serie de parámetros para buscar si algo que se dice no está de acuerdo a lo que se está viviendo. Te bloquean y no promocionan tus cosas. Aún más, bloquean tu perfil. Por eso
tú tienes que cada día empezar a buscar de Dios. ¿Qué es lo que hace que tu vida crezca? Buscar la presencia de Dios. No es adoptar un estilo de vida, como decía mi esposa, falso. No es con adoptar el estilo de vida de otro. No es con adoptar el estilo de vida de X o Y persona porque le dio resultado. No. Tú tienes que vivir una vida guiada por Dios. Dios no es Dios de moldes. Dios no estableció un molde para... No. Dios ha establecido que a través de la muerte de su Hijo, hoy tú puedas venir y caminar con Dios. Por eso la Biblia dice que Noé era un varón justo y bueno. Y es que mira, amor, que hay personas correctas, personas que dicen en su propia opinión, obviamente, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto, y son personas muy limitadas, tienen sus hogares, sus esposos, y solamente se encargan de eso. Allá ellos, su familia está pasando tiempos difíciles, su familia está, y no solamente hablo de la parte económica, sino moralmente, necesitan de pronto el apoyo de una oración, pero ellos están tan enfocados en sí mismos. Ay, allá ellos, estoy muy ocupada en mis cosas, allá ellos también conocen de Dios. Yo sigo aquí, mis hijos en sujeción, mi esposo está bien, y no les importa. Ellos se apartan, se aíslan, y de hecho ni siquiera se unen porque se creen más piadosos, se creen como que están más cerca al cielo y que no se pueden juntar con esas personas. Por más que ante su propia opinión estén bien, porque quizás no fornican, porque quizás no adulteran, porque quizás entre comillas tienen una familia, pero ante Dios no están actuando correctamente porque no están siendo luz ni están ayudando a su prójimo. Son personas mezquinas, personas egoístas que solo les está importando su bienestar, y allá los demás, si se están matando entre sí, allá ellos. Entonces no te creas justo ni te creas piadoso porque tienes una familia entre comillas bien cuando otras se están destruyendo, y tú no estás siendo luz en el mundo, sino por el contrario, no sales de tus cuatro paredes. No, Dios no te mandó a eso. Dios te mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Y no solamente a predicarlo, sino a vivirlo, a hacer luz en medio de las tinieblas. Noé no se encerró allí en el arca, él la formó y se encerró. No, él iba y predicaba. Y aunque la gente lo vituperaba y aunque la gente lo maltrataba, él nunca cayó. Que ya los hombres no quisieran hacer caso a lo que él predicaba es muy diferente, pero él obedeció a Dios. Y algo que tienes que entender es que cuando tú mantienes una relación y tus pensamientos son en Dios, tu vida es guiada por Dios. Me recuerdo una canción que dice: mi pensamiento eres tú, oh Señor. Y es que podrás cometer errores, podrás cometer desaciertos en tu vida, pero lo que a Dios le interesa es tu relación con Él. Un ejemplo de ello lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 5. David siempre hizo lo que el Señor quería, obedeciendo siempre sus mandatos. En lo único que David no obedeció al Señor fue en lo relacionado con Urías el hitita. Tremendo. Dios habla a través de su palabra de un hombre como usted y como yo, con aciertos y desaciertos. Pero lo que guiaba a David era su relación con Dios. El escritor dice: lo único
que no obedeció fue lo relacionado con Urías elitita. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.